¿Cuáles podríamos decir que son red flags que puedo identificar como nueva generación, ¿sabes? Si yo soy un Gen Z o un millennial muy joven que está estudiando y que se está acercando a la parte obstetricia sin importar tu profesión, en tu experiencia y con lo que tú viviste con los pacientes que estuviste ahí, ¿cuáles son las red flags? O sea, que yo tengo que decir como aguas, eso no es. Y que tenemos muy normalizado, ¿sabes? Que tenemos como, güey, es súper normal hacer esta técnica, ¿no? Es súper normal hacerlo. ¿Qué sería? Vamos a iniciar por lo primero, que es la posición en la que pare la mujer. Ok. Realmente no hay evidencia que nos diga que la posición ginecológica ayuda a parir a las mujeres. Pero sí hay evidencia que nos dice que esa posición no ayuda. Ok. Entonces, realmente si tenemos esta evidencia que nos está diciendo que esa posición es la más cansada para las mujeres, es en la que más se presentan dificultades, ¿por qué la seguimos utilizando? Sí, la posición ginecológica es esta donde la mujer tiene las... Bueno, que se utiliza también en hombre, pues es la Trendelenburg, ¿no? Ajá, Donde las mujeres o el paciente tiene las piernas ajá, abiertas, elevadas elevadas. y expuesta, incluso hasta un poco contraídas hacia atrás, Sí, está ¿no? como que con las piernas elevadas, abiertas, Ajá. rodillas como hacia afuera y ella está recostada totalmente y el médico o quien va a atender pues está en Y medio es... entre las piernas, Y ¿no? esa no es la más fisiológica para... No es fisiológica en absoluto. Creo que ninguna. Creo que la prona tampoco. O sea, no funciona. O sea, no es lo más adecuado. No, o sea, históricamente, de hecho, esta posición solamente se utilizó porque un hombre, un rey, decidió que quería ver exactamente cómo nacía su bebé. No. Y de ahí esto se replicó y las mujeres empezaron a parir así. Porque los médicos de ese entonces, ¿no? De esa época histórica, empezaron a adoptar esta posición para parir. Pero Ok. realmente, si tú o sea, es como la historia europea, ¿no? Del nacimiento, pero si tú te remontas a la historia mesoamericana de cómo eran los partos, no veías mujeres Así. acostadas o en esa posición pariendo. Veías mujeres en cuclillas, en 4 puntos, hincadas, agarradas del rebozo. Sí, de hecho yo fui aquí en Querétaro. Está... ¿cómo se llama? ¿Dónde está este monte así altito? Peña Herbermat. Sí, me van a matar la gente de Querétaro, me va a matar. Porque hasta me subió un carrito donde me explicaron la historia y miren, no aprendí nada. Sí, ahí en Bernal hay un espacio en este recorrido que hicimos en el carrito donde nos enseñan, no sé si es real o no, pero también ya de la historia yo a veces no creo todo, pero pues se supone, ¿no? Y nos explicaron, había como algo ahí para agarrarse, etcétera, y nos explicaban que era porque ahí era donde tenían a los bebés, ¿no? Y era la mujer parada así, agarrada de algo arriba, con las piernas separadas, obviamente, para facilitar la salida, supongo, y parada. Sí, y realmente es que estas posiciones, o sea, cualquier posición que no sea esa, la ginecológica, está bien, realmente. O sea, posiciones verticales y con posiciones verticales me refiero a estas que te mencioné, pero también puede ser de pie, puede ser con una pierna levantada, elevada en la taza del baño incluso, elevada en un banquito, elevada en la cama, ¿no? Incluso puede ser acostada de lado con una pierna levantada. El punto es que la espalda baja, el sacro y el coxis no estén bloqueados. Ok. ¿Por qué? O sea, la pelvis tiene un espacio superior y tiene un espacio inferior, Ujú. ¿no? Entonces, cuando nos enseñan como la fisiología del parto, nos hablan de estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior, ¿no? Yo intento cambiar la narrativa a no estrechos, sino más bien espacios, ¿no? Ok. Porque realmente esos espacios que vemos se pueden ampliar. Entonces, cuando tú dices estrechos, pues es como si se mantuvieran así, o por el contrario, ¿no? Que se hicieran Más más pequeños. estrechos, Ajá. ajá. Pero no, realmente la pelvis son huesos móviles. En el parto se pueden mover, o sea, 1 milímetro siquiera, pero ese milímetro es magia para el recién nacido que está haciendo su camino. Entonces, realmente lo que queremos es que en el parto, dependiendo la fase en la que te encuentres, es que se amplíe el espacio superior si estás en fase latente o que se amplíe el espacio inferior si estás ya en fase activa o expulsiva. Expulsiva. Ujú.
si tú estás en la posición ginecológica donde estás acostada y tu coxis está siendo presionado por la cama, estás reduciendo ese espacio inferior. Okay. Entonces, obviamente van a haber mayores dificultades. A diferencia de cuando lo haces en alguna otra posición vertical, donde no hay nada que obstaculice esa elevación del coxis y del sacro. Ok, entonces el primer red flag, pues ahí se van a encontrar red flag en todos lados, porque no, en un hospital, un parto fisiológico o parto natural, nunca lo van a ver en otra posición. O sea, están las camillas del quirófano donde se atienden partos, están diseñadas hechas así. Están hechas así, o sea, no hay manera, ¿no? de que se haga diferente. Ok, esa es una red flag. ¿Qué otra? Que realmente sí hay una manera de hacerlo un poco diferente en esas camas. ¿Ves que se pueden elevar un poco? Ajá. De la Justo espalda. a la parte, ajá. Puedes elevarla hasta el punto de dejar a la usuaria sentada. Ok. Creo que eso sí lo he visto, pero no ha sido en públicos, ha sido en privados. Que de hecho lo he visto en la cama del hospital. O sea, no la pasan a un quirófano. Se usó mucho tiempo en el COVID para no entrar a los quirófanos y no estar ocupando tantos espacios y contaminando tantos espacios, porque ya ves que los aires acondicionados en hospitales están conectados todos, etcétera. Entonces, para no estarse moviendo de espacios, y lo hacían en la habitación, y la mamá estaba sentada. Sí tenía las piernas elevadas, pero no en unas pierneras, que son estos donde las mujeres ponen recargan sus piernas, sino que tenía las piernas ella misma como levantadas, pero estaba prácticamente sentada, porque sí, la cabecera estaba elevada y las piernas las tenía un poquito más contraídas, pero abiertas de manera sin apoyo. Nada más ella tenía los pies sobre la cama y así fue como hicieron el parto. Pero era hospital privado. Eso cambia la cosa. Exactamente. Ok, ¿qué otra cosa? Vamos a hablar para que no nos vaya, porque es que está súper interesante, pero podemos hacer parte 2. Si a usted le gusta, este es el momento en el que usted haga un comentario y usted pone ahí, quiero parte 2 desde este momento para que lo preparemos. Pero vamos a hablar por lo menos de 4. 4 red flags que dices como, ¿no? Para que, te digo, como que las nuevas generaciones, incluso algunas pacientes, ¿no? Puedan ir identificando dónde estoy, ¿no? La primera, la posición. ¿Qué otra? Ay, los tactos vaginales. Ok. La verdad, desde un punto hospitalario en el que se tiene que cuantificar el avance, realmente sí con números, ¿no? Para que puedan ir valorando la evolución, se realizan los tactos vaginales. En un parto en casa, por ejemplo, solo he hecho un tacto vaginal en los partos que he acompañado. Pero en un parto hospitalario, si bien digo, ok, tienes que hacer un tacto vaginal, ¿no? Para saber si la tienes que ingresar. Pero ¿por qué tienes que estar haciendo tactos vaginales cada hora, cada 2 horas? ¿Por qué tienes que estar haciendo tactos vaginales? Lo hace el médico que está de guardia. Lo hace el residente, si es que hay uno. Si hay 2, lo hacen los 2 residentes. Si tiene lo hace el interno. Lo hace el pasante. Y si hay un enfermero, porque yo fui. Ajá. Y si hay un enfermero que se lleva bien con el médico y le dice, oiga. También. Entonces imagínate, pobre mujer, cómo ha de tener de inflamada la zona de solo los tactos vaginales que se realizan. Y que hay hombres que tienen manos súper grandes, ¿no? Entonces imagínate la incomodidad o el dolor que deben de sentir las mujeres al momento de estarles realizando muchos tactos vaginales que no son necesarios, ¿no? Y que aumentan la probabilidad de que pueda haber una infección. O que aumentan la probabilidad de que al momento de que tú estás realizando el tacto vaginal puedas romper la bolsa amniótica, ¿no? Por accidente. Si es que sucede por accidente, ¿no? Claro. Pero realmente eso es como lo más básico en cuanto al tacto vaginal y el por qué no estoy tan... De acuerdo en que sean tan... O sea, para empezar, no estás de acuerdo en el tacto vaginal porque creemos que no es tan necesario, pero si necesitamos medir las dimensiones de la dilatación para poder saber en qué... Porque sí, vamos a hablar de 2 escenarios diferentes. Sí, claro. En un parto en casa no hay más que hacer que ese parto. En una unidad hospitalaria, yo tengo 20 camillas de 20 mujeres en labor y 3 quirófanos, ¿no? Entonces tengo que decidir quién va primero. Exactamente. ¿No? Entonces tal vez ahí sea necesario. Entonces lo entiendo, o sea, por eso digo, lo entiendo. Pero entiendo que se tenga que realizar un tacto vaginal para poder saber qué hacer, ¿no?
Pero... No la ¿por qué cantidad tanto? que se hacen a la misma mujer. Y la forma en la cual los hacen. Ok. Muchas veces ni siquiera piden permiso. Ni siquiera avisan a veces de que les van a realizar el tacto vaginal. De repente abren la cortina, meten dedos. Ujú. Y la mujer realmente, ¿qué dice? Realmente eso es de hecho, Pues sí, ¿no? porque si no hay Tocar sin consentimiento los consentimiento. genitales de una persona. Claro. Pero, Sí, porque ¿en tiene que qué? haber debe de haber un consentimiento, por lo menos verbal, de esto que tenemos Exactamente. muy estudiado y muy repetido de llegar y decir, hola, paciente tal, ¿cómo estás? Yo soy tal, voy a revisar, voy a hacer un tacto, voy a revisar cómo está de dilatación, vamos a, ¿sabes? Hay tantas formas de hacerlo porque tampoco Sí. se trata, porque ya no va a faltar el que diga, pero ¿cómo? No, tampoco tienes que llegar y ser la persona más seria del mundo y decirle, señora tal, soy tal, voy a hacer un tacto y hablarle con terminología médica. No, 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 tampoco ese es el punto. Pero sí llegar de una manera muy amable hasta, ¿sabes? Bajando un poco el estrés, ¿no? Como Sí, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo está este bebé, voy a hacer un tacto, voy a introducir mis dedos. Y si ella da un consentimiento, ya tienes un consentimiento, ¿no? Nos exactamente. referimos a que tiene que haber Ajá. firma, ¿no? Pero pues al final, pues imagínate tú, hombre, lo incómodo que debe de ser cuando la zona está irritada. Cuando tienes dolor, pues sí, abdominal o dolor pélvico por las contracciones, etcétera. Y aparte tienes que aguantar que alguien venga y te toque y lo tienes que aguantar, Sí. ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues Pues no ya hay de estás otra. ahí, Nos han o sea. enseñado que ese es el camino, Ujú. ¿no? Y así tiene que ser porque yo quiero que mi bebé esté bien. Y si para que mi bebé esté bien tienen que pasar todos estos a revisarme, pues, ¿qué más?